Muy buenos días, hermanos. En esta mañana vamos a ir al libro de Santiago, en el capítulo 4, en el texto 13, hasta el texto 15. Libro de Santiago, capítulo 4, texto 13 al texto 15. Dice así: Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Analizando el libro de Santiago, empezamos a decir nosotros: ¿qué enseña la Biblia en cuanto a los planes para el futuro? Porque Santiago dice que si nosotros podemos hacer planes para el futuro o no podemos hacer. Dice él: vamos los que decís, hoy y mañana iremos y haremos esto. ¿Estará correcto hacer planes o no hacer los planes? Cuando nosotros queremos hacer alguna actividad, hacemos los planes. ¿Es correcto hacerlos o no es correcto hacerlo? Y eso vamos a ir viéndolo poco a poco. Entonces, la pregunta nuevamente sería: ¿debe un cristiano hacer planes o debe dejarlo todo en las manos de Dios? ¿Sí? Fíjate que en estos tiempos se dice que el 6 de febrero hubo un terremoto donde todos sabemos fue en dónde. Siria, Turquía, Turquía. ¿Cuántos edificios, cuántas casas cayeron, hermanos? Muchas casas. ¿Cuántas personas murieron? Rescatistas que pudieron salvar a uno que a otro. Date cuenta cuántas personas tenían ya planes para el día de mañana. Mañana voy a ir a trabajar. Mañana voy a hacer tal actividad. Mañana voy a hacer tales pagos. Mañana vamos a ir a hacer tales compras. Ya estaban los planes hechos, pero no llegó ese mañana. ¿Cuántas vidas quedaron en ese momento truncadas? Se acabó en un momento a otro. Murieron porque se derrumbaron las casas. Si el Señor quiere, seguimos vivos. Si el Señor quiere, hacemos tales actividades. Entonces, la vida del ser humano está en las manos de Dios. Dios tiene el control de todo. El ser humano siempre hace los planes, pero Dios es el que dispone de nuestra vida, de nuestro tiempo. El 25 de febrero de este mes, una jovencita salió de su casa muy contenta para ir de compras. Sucede de que personas estaban discutiendo y se agarraron a balazos. Una bala le llega a esta niña, donde tenía sueños. Cuando escucha la balacera, salen los familiares y a verlos y la encuentran tirada, muerta. ¿Cuántos sueños había para realizar en esta jovencita? Un futuro grande porque estaba pequeña. Quiere decir que la muerte no dice me voy a llevar solo a los más adultos. La muerte no dice me voy a llevar solo a los jóvenes. O la muerte no dice solo me voy a llevar a los pequeñitos recién nacidos. La muerte llega para todo el ser humano. No hay distinción entre género, entre hombre o mujer.
No hay distinción entre la edad. Que nuestra vida no la tenemos comprada en este mundo. Entonces, cuando nosotros vemos a Santiago, el punto uno que nosotros deberíamos de pensar, si el Señor quiere, haremos nuestras actividades. Ese sería el punto uno. Si el Señor quiere, haremos nuestras actividades. ¿En dónde? En el trabajo, primeramente, porque nos ocupamos más en el trabajo. Entonces, hacer planes no es malo. Vamos a ver en sí qué es malo. Dice que nosotros debemos de ocuparnos en el Señor siempre. Hacemos planes para todas nuestras actividades. Y aquí en este texto de Santiago capítulo 4 está hablando acerca de un comerciante. Si pusimos atención a la lectura, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Está hablando de una persona que está trabajando. Estaremos allá un año. Va a viajar para poder hacer negocio. Ya está haciendo planes de un año completo. Traficaremos, ganaremos. Entonces, ¿en dónde está lo malo? Eso es lo que vamos a ver en estos puntos. Si el Señor quiere, haremos nuestras actividades de trabajo. ¿Te das cuenta cuántas personas ya estaban puestos de que qué es lo que iban a hacer en el trabajo toda la semana o el día siguiente y de repente se derrumba la casa, los edificios y mueren? No llegó ese mañana. Ahí terminó la vida del ser humano. Entonces, lo malo está que muchas veces podemos hacer planes sin considerar a Dios. Eso es lo que dice Santiago, hacer planes y no poner a Dios en nuestros planes que nosotros tenemos. Entonces quiere decir que nosotros debemos de pedirle permiso siempre a Dios para hacer nuestros planes, nuestras actividades. Dice Santiago capítulo 4:13, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos un año. Entonces, Santiago no está criticando al viajante. Santiago no está en contra del comercio. Lo que está diciendo que es que tenemos que poner a Dios en primer lugar. Porque el comercio, la vida diaria, es parte de esta vida. Es parte de la vida el poder hacer los planes, aunque no lleguen. Pero nosotros estamos realizando nuestros planes de lo que queremos lograr hacer. Entonces lo malo está cuando nosotros no le decimos, Señor, bendice este plan, este proyecto que tengo en mente, bendice mi trabajo para que se llegue a realizar. Entonces quiere decir que esto hay un cierto paralelo entre el discurso acerca del fin de los tiempos, que dice en Mateo capítulo 24, 38 al 39. Mateo capítulo 24, 38 al 39, hablando acerca de Noé. En los días antes del diluvio, la gente comía, bebía, tomaba, se daban en matrimonios, hasta que llega Noé y entra en el arca, y después de ello nunca más supieron nada, porque sus sueños, sus planes, ahí perecieron, quedaron ahogados toda aquella gente. ¿Cuántos planes, cuántas vidas se terminaron en aquel entonces? Santiago dice que lo malo no es hacer los planes, lo malo es no poner a Dios
en esos planes. Entonces, en los tiempos de Noé, quiere decir que aquellas personas que habían puesto planes, sueños, proyectos, qué es lo que querían hacer, negocio, componer la casa, mejorar la vida en la familia, hacer tantas actividades, lo que ellos no tenían era que no estaban metiendo a Dios en sus vidas. No estaba Dios en sus corazones, no estaba Dios en sus hogares, no estaba Dios en sus trabajos. Entonces, ellos vivían como si Dios no existiera. Eso es lo malo cuando la gente no pone a Dios en su corazón. Como si Dios no existiera, se puede vivir. Santiago no tiene ningún problema con la ocupación que nosotros tenemos, con la ocupación del mercader, que va a hacer sus viajes, que va a negociar, porque este mercader lo que quiere es ganar dinero y todos nos enfocamos en el trabajo para poder ganar dinero y para poder vivir. Y recuerda, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas materiales Dios las enviará por añadidura. Entonces, cuando nosotros metemos a Dios en nuestra vida, es ahí cuando Dios bendice. Quiere decir que en los tiempos de Noé y en el tiempo de Santiago, el punto es la falta de atención a Dios. Es la falta de atención a Dios. Quiere decir entonces que la persona, el negociante, debe de aprender siempre a depender de Dios y no de la riqueza, no de lo material. Debemos de enfocarnos en Dios y no tanto de esta vida, porque nosotros somos personas, seres espirituales. Nuestra morada va a ser eterna en los cielos, no en esta tierra. Y nos enfocamos más en esta tierra. Por eso muchas veces las personas no ponen a Dios por primer lugar. Y cuando estamos viendo el libro de Santiago, si este negociante está poniendo la riqueza, el comercio, por muchas cosas, hay cosas que el negociante no puede manejar. Uno de ellos es el día de mañana, porque el día de mañana es incierto. No, nadie sabe si vamos a vivir para el día de mañana. Nosotros podemos hacer planes, pero no sabemos si llegaremos para el día de mañana. No podemos manejar nuestra propia vida, porque aún nuestra vida no nos pertenece. Solo el Señor sabe cuánto nosotros vamos a vivir en esta tierra, porque Él ha designado un límite a la vida del ser humano. Qué bonito es cuando tú lees, y Adán vivió 900 años, Matusalén vivió más que Adán, más de 900 años. Entonces, fue reduciendo la edad del ser humano. Dios le empezó a poner límite. Serán sus días 120 años. Te vas al libro de Salmos y el más robusto, ¿hasta cuántos años va a vivir? Los 80. Entonces te das cuenta cómo el ser humano fue reduciendo su vida. Quiere decir que el ser humano siempre debe de depender de Dios. Debe aprender a depender de la voluntad de Dios. Entonces quiere decir que se debe de aprender a vivir en esta tierra. Si estamos en esta tierra es aprender a vivir. ¿Y cómo vamos a aprender a vivir? Aprender a depender de las manos de Dios.
Dios tiene el control absoluto de esta tierra, de esta vida, hermano. Y cuando nosotros le ponemos nuestra vida en las manos de Dios, entonces vivimos de acuerdo a su voluntad y dependemos de lo que Dios disponga y diga. El joven Samuel, cuando Dios le llamaba, él llega y le dice: heme aquí, ¿en qué puedo servirte, mi Dios? ¿Qué puedo hacer? Estoy para servirte por completo. Quiere decir que es una entrega total. Y nosotros todavía no hemos aprendido a entregarnos por completo en las manos de Dios. Cuando nosotros entregamos nuestra vida en las manos de Dios, entonces sabemos que Dios es el que dirige y controla nuestra vida y que Él puede añadir los días que Él desea a nuestra existencia. Podemos hacer los planes y siempre pedir la dirección de Dios y Él sabe si se realizarán, porque Él tiene planes para nuestra vida. Entonces, en la vida hacemos planes y preguntamos nuevamente, la pregunta que iniciamos: ¿es malo hacer planes en la vida? No, no es malo hacer los planes. Y eso lo hacemos a diario. ¿Por qué? Te vas a tu trabajo y ya estás haciendo un plan. Voy a hacer este trabajo. Llega algún cliente y haces un plan con él. Mire, le voy a realizar su trabajo. Entonces lo malo está en no pedir la dirección a Dios. Señor, bendice mi trabajo. En el momento que nosotros vamos para el trabajo, Señor, en tus manos pongo mi vida. Bendice y prospera este día para que me vaya bien. Y los planes que salgan, que yo los pueda lograr realizar. Entonces, cuando nosotros estamos metiendo a Dios en esos planes, eso es lo correcto. Entonces Santiago estaba diciendo: lo malo es no incluir a Dios. Este comerciante en el libro de Santiago no aparece que le está pidiendo la dirección a Dios. ¿Por qué? Porque este comerciante estaba obrando como si la vida le perteneciera a él y no le perteneciera a Dios. Muchas veces el ser humano así está, viviendo como que la vida me pertenece. Y no es cierto. La vida no me pertenece, porque cuando Dios desee, Él puede mandar a su ángel y se lleva nuestra alma. Y ahí es el momento que nosotros perecemos, nos morimos. ¿Por qué? Porque nuestra alma sale de este cuerpo. Entonces te das cuenta que aún Jesús mismo enseñó en Mateo capítulo 6, texto 34. Mateo capítulo 6, texto 34. Lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Mateo capítulo 6, 34. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. ¿Te das cuenta que cuando nosotros incluimos las cosas en Dios, ya no nos vamos a preocupar? Pero cuando no incluimos a Dios, entonces te preocupas. Los problemas ya no te dejan dormir. Los problemas ya no te dejan vivir. Te atormenta la vida. La vida entonces ya no la disfrutas. Ya no sabes vivir. ¿Cuántas personas tienen montonal de problemas en su vida? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer para poder vivir bien y disfrutar esta vida? Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis cargados de problemas. Entonces, no vamos a Jesús, no acudimos a Él, no le buscamos y no le entregamos nuestro problema, nuestros planes, nuestros proyectos. Quiere decir que cuando los problemas
están en la vida del ser humano, no disfruta la vida. Porque un problema te distrae, un pleito no te deja de concentrarte. Cuando todo marcha bien, podremos decir como David, Salmos capítulo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, oh Dios, me puedes hacer vivir tranquilo, seguro, confiado, feliz, alegre, contento. Pero David tiene problemas, los tiene. Entonces, ¿podemos aprender a vivir con los problemas? Sí. No que los ignoremos, sino que le entreguemos al Señor para que Él dé la solución a cada problema de nuestra vida. Y entonces aprendemos a vivir en esta vida, que esta vida es bonita, es agradable. Cuando tú ya no tienes problemas en la vida, lo disfrutas. Un paseo, una comida, una salida a caminar, la actividad que tú hagas, un plan que tú tengas que hacer, entonces tú lo disfrutas. ¿Por qué? Porque ahora tu vida depende de Dios. Ahora diríamos como Pablo, porque para mí el vivir es Cristo, porque yo le entrego mi vida, porque yo le entrego mis planes, porque yo le entrego mis problemas. Y Él da salida a mi problema, porque Dios sabe cuánto nosotros podemos aguantar, resistir. Primer libro de Corintios, capítulo 10:13. Dios sabe cuánto nosotros podemos aguantar los problemas. ¿Qué tengo que hacer? Ir a los pies de Cristo y entregarle mi vida, entregarle mi problema, entregarle mis planes y decirle mis actividades. Entonces el pecado está en descuidar la oración. Quiere decir que Santiago está hablando de la oración, hermano. Que el cristiano a veces no está orando como debe de ser, no está entregando su vida a Dios. Quiere decir que para este mercader, en el libro de Santiago, capítulo 4:13 al 15, el dinero es mucho más importante que servir al Señor. Fíjese, para Santiago capítulo 4:13 al 15, este mercader lo que está diciendo que el dinero es más importante que para el Señor. Él prefiere servir más al trabajo que a Dios. Date cuenta que nuestra vida debería de ser todo lo contrario. Primero mi Dios y luego mi trabajo. Porque el mandamiento está explícito. Más buscar primeramente el trabajo y luego a Dios. No dice el texto así. ¿Cómo dice? Amén. Entonces, primero es Dios y después mi trabajo. O sea que antes de irme a trabajar, antes de salir, antes de irme a mi casa, primero oro a Dios. Ahí está la situación. Voy a hacer un viaje, primero oro a Dios. Señor, ¿me das permiso de que yo vaya a tal lugar? Fíjense, cuenta de un hombre que vivía en una pequeña playa. Él salía todos los días y cuando él salía en la playa, cuando tú caminas, ¿qué queda marcado? Los pasos. Pero él no miraba 2 pasos, él miraba 4 huellas. Y él decía, Señor, 2 huellas mías y 2 huellas tuyas. ¿Me acompañas? Todos los días oraba y le pedía al Señor que lo acompañara y todos los días miraba 4 huellas. Un día dice, voy a salir de la playa, pero deseo que tú me acompañes. Si tú no vas conmigo, yo me regreso. Quiero subir ese cerro. Y cuando él va hacia ese cerro, él siempre iba mirando si miraba las 4 huellas. Y cuando él va subiendo el cerro, empieza a ver 4 huellas. Y cuando va a la mitad del cerro, voltea y ve 2 huellas. Se pone bien triste y le dice,
Señor, me tengo que regresar. Solo veo 2 huellas. Y Dios le dice, es que esas huellas son mías. Te cansaste de ese rato. Te llevo cargando. Te das cuenta que siempre en la mente del ser humano debe de estar puesto a Dios. Pero muchas veces no queremos que el Señor nos lleve de la mano. No queremos que el Señor guíe nuestros pasos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, voy a ir donde tú me digas, Señor. El negociante decía en el libro de Santiago capítulo 4:13, las palabras que yo veo ahí en Santiago es, iremos, estaremos, haremos, ganaremos. Quiere decir entonces que no hay reflexión de que pueda llegar la enfermedad. No está consciente en que Dios puede mandar una enfermedad y ya no va. No es que llegue algún problema en su vida y se demora su viaje. No es que llegue alguna dificultad en su vida. Nuestra vida es incierta. Puede llegar cualquier enfermedad y luego a la cama. ¿Y dónde quedan todos los planes? Aun cuando tú haces algún plan y de repente te enfermas, ¿qué pasa? ¿Dónde quedan todas las actividades? Entonces llega el momento en cuando ahora sí nos acordamos de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios manda la enfermedad, Dios manda el problema, Dios manda todo para que aprendas a depender de Dios, para que tú recuerdes que hay un Dios. Entonces solamente de esa manera nos acordamos de que Dios tiene el control de esta vida. Entonces el ser humano puede vivir como dice el libro de Lucas capítulo 12:16. Libro de Lucas capítulo 12, texto 16. Libro de Lucas capítulo 12:16. Busque el libro de Lucas capítulo 12:16. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y las edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y es rico, y no es rico para con Dios. Entonces te das cuenta que al igual que Santiago, este otro hombre rico no está poniendo a Dios en todos sus planes. Él no dice, Señor, me has bendecido tanto, me das permiso, Señor, de poder hacer graneros para poder gozarme, para disfrutar la vida que tú me des. No, él dice, tengo muchos años por vivir. Soy joven. He trabajado y he producido tanto. Pues se ha olvidado de que todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado. Dios nos da el trabajo. Dios nos manda todo lo que nosotros tenemos. Entonces, cuando no se pone a Dios en la vida, Dios le dijo, necio. Esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, los sueños, los planes y todo lo que has puesto, ¿qué va a pasar con ello? ¿Cuántas personas trabajan día y noche, acumulan riqueza y al final llegan a morirse? Y luego, ¿a quién le queda? ¿Quién lo llega a disfrutar?
Tú has visto a veces hasta montonal de empresarios que llegan a morir, poco lo disfrutaron, vienen los hijos, se posesionan de todo y lo derrochan todo. Y al rato era un gran negocio y se acabó porque los hijos no sabían de ese negocio y acabaron todo lo que le costó a aquel hombre estar desvelándose, estar sufriendo, no gozar de la vida, para que al rato, dice, necio, y todo lo que has provisto, ¿a quién le va a quedar? ¿De quién va a ser? No gozaste ni tu vida. Entonces, la diferencia es cuando ponemos nuestros planes, nuestro trabajo, nuestra actividad en las manos de Dios. Y recordaba a Eliseo. Fíjense allá en Segundo Libro de Reyes, en el capítulo 6:5. Segundo Libro de Reyes, capítulo 6:5. Segundo Libro de Reyes, capítulo 6:5. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡Ah, Señor mío! Era prestada. ¡Qué lío, qué problema! Eliseo les dijo: vamos a cortar árboles. Necesitamos hachas. De buena voluntad, él fue a prestar una hacha. Pero como está con el profeta Eliseo, él ya había puesto los planes en Dios. Señor, vamos a derribar árboles si tú deseas y vamos a hacer madera. ¿Nos das ese permiso, Señor? Entonces todos oraron. Pero cuando de repente en el negocio hay accidentes, hay problemas, entonces el hacha se le cayó. ¿Cuántas veces tú estás clavando y se quiebra el martillo? Más si tú pides que te presten un martillo. Oiga, me presta su martillo. Ese martillo ya la madera está bien podrida. Nada más le das un golpe y se quiebra el mango. Vuela el pedacito de metal. ¿Qué te va a decir el dueño? Ah, mi martillo ya no servía. No. Te presté el hacha, devuélvemelo. ¿Ah? Te presté el martillo, devuélvemelo. ¿Sí? En tus manos se quebró, pues ahí págalo, ponle mango nuevo. Pero esta hacha se fue al agua, a un lago. Ahora, ¿cómo se saca? ¿Qué hago? Ya tengo problema, pero yo le pedí permiso a Dios, pues Dios tiene solución a los problemas. ¿Sabes qué pasa? Dice el texto 6, y el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó tu hacha? Y él le respondió: en el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí e hizo que flotar el hacha, hermano. ¿Dónde está tu hacha? Ya flotando. ¿Has visto que un metal flote? No. La solución Dios lo da. Porque cuando tú pones tus planes en las manos de Dios, necesitarás un Eliseo para que se solucione tu problema. O sea que Dios da solución a todo tipo de problema. ¿Por qué? Porque estoy poniendo todo en las manos de Dios y todo lo que hagáis te va a salir bien. Hacerlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, dice la Escritura. Entonces Dios dará bendición y prosperará tu camino. Entonces te das cuenta. Dice ahí mismo, segundo libro de Reyes, capítulo 6:7, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. ¿Y dónde estuvo la alegría de haber puesto los planes en Dios? Qué tristeza hubiera sido si él no pone esos planes en las manos de Dios. Apagar hacha, ¿sí? Apagar martillo. ¿Cuántas personas han llegado con alguien y, oiga, me presta tal cosa, y al rato te lo devuelven descompuesto? ¿Y qué le dices? Lo siento, pero me lo tienes que pagar. ¿Sí? Entonces te das cuenta, la solución inmediata
Cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Dios, cuando ponemos los planes en las manos de Dios, Él da la bendición para nuestra vida. Entonces, si el Señor quiere, se hace tal actividad, aún en nuestra casa, hermano. En nuestra casa, cada día nosotros debemos de poner nuestra vida en las manos de Dios. Y no solo la nuestra, la de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos hacer planes sin considerar a Dios. Hijo, eres joven, tú vas a ser exitoso, vas a llegar a triunfar en la vida. ¿Le pediste a Dios? No, nada más estoy haciendo planes con mis hijos. Entonces también tenemos que decirle a Dios los planes y los sueños que tenemos, porque muchas veces no sabemos si nuestros hijos van a llegar a una edad adulta o también el Señor puede quitar la vida de nuestros hijos, porque nuestros hijos no nos pertenecen, nuestros hijos son prestados. Herencia de Jehová son los hijos. Dios te los ha prestado para que los disfrutes por un tiempo, porque aún la vida de nuestros hijos no sabemos cuánto vivan, no sabemos si se van a llegar a casar, no sabemos si van a llegar a una edad adulta, porque la muerte llega y llega hasta para el joven, para el niño, para los recién nacidos. Y eso me acordaba del segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, en el texto 18. Fíjate cómo dice segundo libro de Reyes, capítulo 4, texto 18. Recordando de que la vida puede llegar y los sueños se pueden truncar. Dice segundo libro de Reyes, capítulo 4, 18. Y el niño creció, pero que aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores. Un niño que está acompañando a su padre al trabajo. Un niño que ha disfrutado de su familia, ha convivido con ellos. Y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. ¿Sí? Porque las madres son las cariñosas, porque sus madres son las que tienen que ver qué es lo que les está pasando, qué es lo que les duele. Y habiéndole tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta al mediodía y luego murió. Date cuenta cómo aún en casa, cuando hacemos planes con nuestros hijos van a vivir por siempre. ¿Los jóvenes son inmortales? No. Debemos de disfrutar nuestra familia. Gózate con ellos porque no sabes si este año viviremos todo nuevamente o alguien se irá. ¿Cuántos se fueron el año pasado? ¿Cuántos padres, cuántas madres, cuántos jóvenes se fueron? Te acabo de decir hace un momento de una jovencita que salió de compras y ya no regresó a su casa. Entonces te das cuenta que la vida, nada más estamos de paso. La vida es incierta. Nadie está seguro en esta tierra. ¿Cómo se sentía la madre cuando ve a su hijo morirse en sus rodillas, hermano? En sus brazos. Qué tristeza, qué dolor, qué preocupación. ¿Y cuántos le echan la culpa a Dios? Señor, te lo llevaste, me lo quitaste. Ese era todo para mí. El dolor, ese es muy grande. Y fíjate, perder a un hijo no tiene nombre. No tiene nombre perder un hijo. ¿Cómo se le llama cuando pierde a una esposa? ¿Cómo se le llama? Viudo.
¿Cómo se le llama cuando pierde una esposa? Viudo. ¿Cómo se le llama cuando pierde a los padres? Huérfano. Pero lo difícil es, ¿cómo se le llama cuando pierden un hijo? No tiene nombre. Qué difícil, qué duro, porque es un dolor muy grande el perder un hijo. Entonces te das cuenta los sueños que tenía esta madre hechos realidad. No, porque la muerte llegó en cualquier momento, ¿sí? Por eso, si el Señor quiere, viviremos para mañana, porque nadie sabe lo que será el mañana. Dice el libro de Proverbios, capítulo 27:1. Libro de Proverbios 27:1. Proverbios 27:1. No presumas hoy de lo que piensas hacer mañana. Nadie sabe lo que traerá el futuro. ¿Te das cuenta? No podemos nosotros decir qué será del día de mañana, ¿sí? Porque todos tenemos que morir. Porque en este mundo estamos solamente de paso. El libro de Santiago dice que nuestra vida es como la nieblina. Nieblina, en el griego, la palabra es admis y significa vapor, significa humo. Quiere decir entonces que cuando tú miras un vapor, ¿cuánto dilata? Tú agarras una olla, está hirviendo, la destapas, saca el vapor, ¿cuánto dilata ese vapor? Se desvanece muy rápido, hermano. Así es nuestra vida. ¿Tú has sentido los años que has pasado? No, no se siente, hermano. Nos vamos envejeciendo y no sentimos la vida. Pero lo que sí puedes decir, ¿has disfrutado de esta vida? ¿Te has gozado aquí en el Señor? ¿Aprendes a vivir tu vida en Dios? Entonces, si el Señor quiere, viviremos. Dice el libro de Salmos, capítulo 102:3. Si nuestra vida es como el humo, si nuestra vida es como el vapor, dice el Salmos igual. Salmos capítulo 102, texto 3. Dice así el Salmos: pues mis días se desvanecen como el humo, los huesos me arden como brasas. Mi vida se desvanece rápidamente. No veo pasar la vida. Aún nuestros hijos los vemos chiquititos y cuando venimos a ver, ya se crecieron. No le di permiso de que creciera. Es que no piden permiso. Dios es el que da la vida y Dios los hace crecer. ¿Sí? ¿Por qué te creciste? Es que nosotros queremos verlos pequeños siempre, pero la vida es así. Tiene que pasar y tienen que crecer y Dios sabe hasta dónde vamos a vivir cada uno. Entonces, te das cuenta que nuestra vida es como el humo, como cuando el sol sale, la niebla se desvanece, así es nuestra vida. Así lo comparaba también Santiago al ser humano como la flor de la hierba, que también la flor y la hierba se desvanece prontamente. Dice el libro de Santiago capítulo 1, texto 11. Santiago capítulo 1, texto 11. Porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, apariencia, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Santiago está comparando a este rico, a este empresario, a este vendedor del Santiago capítulo 4, 13 al 15, como una flor. Dice, te vas a marchitar y te vas a morir. No has pensado en la muerte. ¿Quién piensa en morir? Nadie. Nadie, hermano. Nos preparamos para todo menos para la muerte. Para todo dedicamos tiempo menos para morir.
Entonces te das cuenta que nuestra vida es como la flor. Llega un momento que se marchita. Quiere decir que entonces nuestra vida viene siendo corta. Aparece y desaparece. Así es nuestra vida. Aparecemos y mañana desaparecemos. ¿Cuántas veces has platicado con alguna persona y al rato preguntas por aquella y ya no está? Ya se fue. ¿Qué pasó? Se murió. Porque nuestra vida es como el vapor, como la flor. Los dos aparecen por un poco de tiempo y después se desvanecen. Conclusión, hermanos. Dios conoce cada vida, cada situación, porque Dios controla todo el mundo. Él tiene un plan perfecto para cada vida, hermano. Para cada vida Dios tiene un plan y sabe lo que Él está haciendo en este mundo. Entonces, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. Cada vez que hablen de sus planes para el mañana, entonces debe de incluir a Dios en sus planes. Dios desea que nosotros nos sometamos a sus planes y veamos su soberanía. Ese es el plan de Dios, hermano. Eso es lo que el Señor desea, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes.